Pasamos entonces ahora a lo que ya va a ser la creación de dibujos. Cuando uno comienza ya a hacer dibujos, pues se asume que tiene ya generadas pues, las piezas a partir de las cuales se van a generar las vistas mismas de dibujos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, en este momento ya dejamos de modelar y pasamos a lo siguiente, que es como tal la documentación de esas piezas, esos modelos que vamos a estar entregando, ¿no? Son poquitos temas, tenemos por ahí la importación de vistas, que vamos a ver por ahí vistas ortogonales y otras no tan estándar. Tenemos algunas vistas especializadas, que en este caso vamos a ver lo que van a ser vista de detalle y creo que rupturas también. Y vamos a ver también cómo se ingresan las anotaciones, que a final de cuentas, las anotaciones pues básicamente son cotas, mismas notas de fabricación, todas estas cuestiones que tienen que ver con todo el texto que va a aparecer involucrado en el dibujo, bueno pues ahí es donde lo vamos a revisar. Bien, entonces lo que hay que entender cuando uno realiza dibujos y en general cualquier tipo de archivo en SolidWorks es que existe una asociación intrínseca, de manera que si se ve modificado el modelo en un lado, bueno, pues ese cambio que se realiza se va a ver reflejado pues en cualquier parte donde tú estés viendo esa pieza, ¿no? Lo más obvio es pensar en que si tú mueves tu modelo desde el archivo de parte, bueno, pues el dibujo en el que estamos nosotros realizando acerca de él, pues también va a tener esos cambios, ¿no? Sin embargo, lo contrario también es posible, ¿no? Es decir, hacer una modificación de tu modelo desde un archivo de dibujo y obviamente tu archivo de parte tiene que reflejar ese cambio, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con cuándo y dónde se realizan los cambios del modelo. Ok, vamos entonces a hacer más o menos este caso de estudio. Para esto vamos a abrir de la lección 3 de los casos de estudios completados, el que se llama Basic. Nos regresaron bastante, ¿verdad? Hasta la lección 3. Sí, entonces vamos a la lección 3. De los casos de estudio que ya están completos, vamos a importar este que es Basic. Ok, hay otra vez toda una gama de posibilidades a través de las cuales podemos comenzar a insertar vistas. La más sencilla, y de hecho es la que normalmente recomienda este curso, es que ya que tienes lista tu pieza, simplemente te dirijas al menú de archivo y comiences creando un dibujo desde pieza, ¿sí? Esto de manera automática te va a llevar a hacer un archivo de dibujo y también va a ponerte de este lado en una de estas paletas que tenemos por aquí, la paleta precisamente de visualización. Nos va a enseñar las vistas que podemos insertar del dibujo, ¿sí? De todos, ahorita yo voy a ver otros métodos. Una observación aquí, yo tengo establecidas ya algunos formatos de hoja por default, entonces mi proceso va a ser un poquito distinto, voy a tratar de dejarlo como sería tu proceso para que tengamos más o menos el mismo plan, ¿no? Entonces vamos a darle crear dibujo desde pieza, a mí no me lo va a abrir, perdón, yo ya tenía un dibujo previo, por eso me da esta advertencia, simplemente le voy a decir que no voy a abrir ese archivo que ya tengo. Y lo que nos pide aquí es un estándar, ¿no? En los Sustaining Templates, el ejercicio nos está pidiendo que pongamos una plantilla B-Size, ANSI milimétrica, es decir, esta segunda que está apareciendo. En esta ventanita podemos ver aquí la vista previa de cómo se ve cada una de estas plantillas que nos estamos utilizando. Aquí lo que hay que entender de las plantillas es que se conforman realmente de dos archivos, ¿sí? Un archivo que es como tal la plantilla y otro archivo que contiene toda esta información que se encuentra ya gráficamente aquí, ¿no? Es decir, todas las regiones que tenemos aquí separadas, todo este cajetín de diseño que es donde se captura el texto del dibujo. Bueno, eso está puesto en otro tipo de archivo que se conoce simplemente como formato de hoja. ¿Sí? Entonces, otra vez, los archivos de dibujo se componen de un formato de hoja, que es toda esta información gráfica que vemos, y la plantilla, que la plantilla lleva todo lo que son sistemas de unidades, cómo se visualizan las cotas, las fuentes que utiliza el mismo dibujo, bueno, todo eso está en la plantilla. En la siguiente clase, de hecho, vamos a ver cómo generar nuestras propias plantillas y eso implica, por supuesto, que también veamos cómo se va a realizar un archivo de formato de hoja, ¿no?
Bien, entonces vamos a quedarnos con este B-Size ANSI. Vamos a aceptar. Y del lado derecho nos aparece lo que se conoce como la paleta de visualización. La paleta de visualización de aquí de nuestra barra de tareas aparentemente pues siempre está activa, ¿no? Inclusive en los archivos de parte y en los de ensamblaje también no los vamos a encontrar. Sin embargo, bueno, pues obviamente en estos casos, aunque tú hagas aquí miles de clics, no va a suceder absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque esta paleta es especial para los archivos de dibujo. Entonces, ¿qué tiene esta paleta? Tiene primero aquí el archivo desde el cual vamos a generar nuestra vista de dibujo. En este caso, como utilizamos la opción de generar dibujo desde pieza, pues automáticamente aparece seleccionado este basic, ¿no? Sin embargo, si no hubiese ningún archivo abierto o no hubiéramos utilizado este método, bueno, pues siempre tenemos este botón de examinar que nos puede llevar exactamente al archivo que nosotros querramos insertar. Si en este caso no lo vamos a utilizar. Lo siguiente, en este caso vamos a asegurarnos de que está marcado este checkbox que dice inicio automático de vista proyectada. Esto con la intención de que cuando nosotros insertemos nuestra primera vista, que vamos a conocer como vista padre, bueno, pues que en automático nos permita estar colocando otras vistas ortográficas de la vista que estamos insertando inicialmente. Entonces, si seguimos por aquí el ejercicio, nos están pidiendo que comencemos insertando la vista frontal. ¿Sí? Entonces, ya verificamos que está marcado el inicio automático de la vista proyectada. Entonces, simplemente arrastramos la Perdón. vista frontal. Dime, David. En caso de que si me aparece de que no me deja abrir ese formato, sí lo tengo agregado todo en la plantilla, pero no me lo quiere agregar. ¿Qué es exactamente lo que hace? Es decir, todo Este, lo que está acá afuera en el cajetín no te aparece. no, sí, 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 pero digo por la plantilla. Pues realmente esto es la plantilla, lo que ya estamos viendo aquí, esto ya es la plantilla. Ajá, pero la plantilla de base size ANSI milimétrica, esa no me deja abrirla. ¿Qué mensaje Ya, te ya, da? ¿verdad? ¿Qué mensaje te da? A la hora que le pongo igual crear dibujos de esta pieza, le pongo le puse que no. Ajá, Y ya nada más me aparece la opción de los estándar, de ajá. los que vienen por default de SolidWorks, hasta ahí ya nada más. Es decir, en este punto, perdón si son estos, Ni me aparece así el cuadro. ¿ese cuadro no te aparece? Ajá, la que aparecía, la que tenías hace rato. Ujú. Ok, nada más para asegurarnos, voy a regresar un poco. ¿Utilizaste esta opción de crear dibujos de pieza? Sí, Muy bien. Hasta aquí vamos iguales. ajá, esa es la que no me aparece igual así. Y me aparece que la de template, no me aparece la de Ah, ok. train template. No están dados de alta tus templates de dibujo aparentemente, que qué raro, porque si te aparecen cuando comienzas una pieza nueva, sí te aparecen estos, ¿no? Esta carpeta de training templates. A ver, déjame ver igual, checarlo, a ver si sí me aparece otra vez. Pero qué raro, porque sí lo tenía agregado. A ver, Ujú. voy a Sí, sí, meter si mi no, no te formato. preocupes, para fines de este ejercicio es trivial que utilicemos realmente o no esa plantilla, ¿eh? Sí, lo que estoy pensando es que Ok. probablemente no está dada de alta la ruta. Aquí me voy a ir a las configuraciones del documento, del sistema, perdón. Sí, y lo que habría que asegurarse es que donde están nuestras ubicaciones de archivos, ahí está, que en esta de plantillas de documentos sí esté dado de alta la ubicación donde tenemos precisamente esos training templates. Sí, sí, sí está Ujú. dado template, training templates, sí, está. Ah, caray, a ver. Sí, de todos modos, te digo, no te preocupes. Para lo que vamos a hacer de ejercicio realmente es trivial. Es más, sirve que te enseño cómo se selecciona una plantilla nueva si es que te equivocaste de ella, ¿no? Sí, entonces lo voy a hacer por otro método, a ver si por ese te da.
Ahorita lo único que estoy haciendo es que estoy haciendo un nuevo documento. Si te das cuenta, no estoy utilizando la ruta de archivo y crear dibujo desde pieza. No estoy haciendo un documento nuevo. Sí, para que no tengas problema con el tipo de plantilla, voy a irme a las opciones básicas del archivo nuevo y voy a abrir el de default que salga de dibujo. Ya me dejó, digo, ya me dejó, no me deja inicial. Ah, muy bien, excelente. Bueno, de todos modos ya voy por esta ruta, entonces voy a hablar un poquito al respecto, ¿no? Aquí la cuestión es que yo tengo ya declarada esta plantilla como mi plantilla oficial de default, entonces cada vez que yo comienzo un documento nuevo, pues siempre ya me va a aparecer este. ¿Sí? Es decir, acá dentro de las opciones del sistema, mis plantillas predeterminadas, si te das cuenta, yo ya tengo aquí algunos valores. ¿Sí? Entonces es por eso que a mí me abrió de esa manera. Pero bueno, no importa, sirve para explicar un poquito esta cuestión del formato de hoja que la siguiente clase vamos a ver más a fondo, ¿no? Lo que hay que ver aquí en el Property Manager, lo que sería en nuestro árbol de diseño, realmente lo que tenemos ya es el gestor del Feature Manager. Aquí vamos a tener distintas hojas y cada hoja va a tener agregada su propio formato de hoja. Sí, como decíamos, el formato de hoja realmente pues es toda esta cuestión gráfica. De hecho, si yo entro a editar ese formato de hoja, bueno, pues aquí puedes ver que puedo cambiar algunos campos, puedo estar quitando cuestiones gráficas si yo quisiera, cosas así, ¿no? Sí, entonces si yo simplemente elimino el formato de hoja, voy a hacer clic derecho, elimino ese formato de hoja, pues ya tengo una hoja limpia. ¿Qué tal que yo quisiera un tamaño de hoja distinto a los que me están dando los estándar? De hecho, algo que hay que notar desde ahora es que de manera predeterminada no viene ningún formato tamaño carta, que es la que utilizamos aquí en México. No importa, porque podemos ir aquí a las propiedades de la hoja. Ojo con esto, que esto va a suceder para cada hoja que yo esté insertando. Sí, esta es una ventana un poquito distinta a lo que teníamos, pero bueno, es una ruta alternativa a lo que hicimos de dónde seleccionar la plantilla, ¿no? Entonces, esta parte de aquí lleva el nombre de la hoja. Esto es muy importante, el tipo de proyección. Aquí en México y en general creo que en toda América se utiliza lo que se conoce como proyección de tercer ángulo. Si ahorita que insertemos algunas vistas voy a explicar esto de proyección de primero o tercer ángulo. Lo que nos interesa ahorita realmente es esta parte de aquí, que nos dice que el formato o tamaño de hoja. Si tú quisieras una hoja en blanco con un tamaño que tú quisieras dar de manera manual, bueno, pues estarías marcando este checkbox, perdón, este radial que se llama tamaño de hoja personalizado. Y aquí, por ejemplo, yo pondría tamaño carta, ¿no? Que son de 11 pulgadas por 8.5 pulgadas, si lo quiero en una u otra orientación, ¿sí? Y tu otra opción es que puedes examinar, ahora voy a desmarcar más bien voy a marcar el de tamaño de hoja estándar. Tú puedes aquí examinar y dirigirte exactamente a donde tienes tu formato de hoja o tu template más bien que estás utilizando, ¿no? Que en mi caso honestamente no me acuerdo en dónde está. Déjame ver, aquí está SolidWorks Training Flies, aquí está, Training Templates. Y pues parece que aquí no están. Pero bueno, esta sería la forma, ¿no? Obviamente hay que saberse en dónde está exactamente tu formato de hoja, tu plantilla, perdón, que vas a utilizar. Y bueno, te diriges a ella directamente. ¿Sí? Entonces esa es como la forma larga de hacer exactamente lo mismo que hicimos. Entonces ahora sí, voy a regresar a nuestro ejercicio original. Voy a crear un dibujo desde pieza. Sí, ahorita ya me está abriendo como a fuerza este tipo de formato de hoja, ¿no? Perdón, esta plantilla. Que como te digo, para el ejercicio que vamos a hacer es totalmente trivial, ¿no? Lo que importa es saber dónde se eligen las plantillas, ¿sí? Y qué es lo que contienen exactamente las plantillas. Entonces voy a continuar yo en esta plantilla que yo ya tengo. Y lo que íbamos a hacer era, bueno, pues arrastrar la vista frontal. Otra vez hay que estar seguro de que está marcado ahorita este inicio automático de vista proyectada. Si no, de todos modos, ahorita voy a mostrar cómo se hacen las vistas proyectadas. Entonces, arrastremos la vista frontal. Ahí está, ya está colocada. Y en automático, una vez que tú haces un clic para colocar esa primera vista, que como decíamos vamos a llamarle vista padre, cuando empiezas a desplazarte hacia los lados, comienzan a verse las vistas ortográficas si es que te desplazas en horizontal o en vertical.
O bien, si te desplazas en diagonales, comienzan a verse vistas previas también de algunas vistas ortogonales, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a insertar la vista superior, la derecha, y vamos a colocar una ortogonal arriba a la derecha también. Ahí está, estamos listos, vamos a darle aquí en el botón de aceptar. Y esta es nuestra primera forma de importar vistas al modelo. Bien, entonces tenemos más o menos esto. Bueno, obviamente el tamaño del mío va a ser un poquito más pequeño. Vamos a ver un poquito de esta parte de las aristas ocultas. Si las aristas ocultas, si te das cuenta cuando comparamos las vistas que nos están dando aquí con las que tenemos acá, bueno, pues son todos estos redondeos que normalmente no se deben de dejar en una vista ortográfica, ¿sí? Normalmente las aristas ocultas las permitimos solamente en nuestras vistas que son como para dar una idea de cómo debe de verse el modelo. En ese sentido, los que se van a quedar las aristas ocultas van a ser las vistas isométricas y alguna otra que tú quieras darle únicamente para detallar, ¿no? Para quitar las aristas ocultas, ahorita se va a ver aquí el cambio en el efecto, vamos a hacer clic derecho sobre una vista. Mucho ojo con esto, se marca el cuadro delimitador una vez que yo me coloco sobre él, ahí se puede ver la diferencia. Hacemos clic derecho y vamos a buscar esta parte de arista tangente y le vamos a poner sin aristas tangentes. Si te fijas, esta opción únicamente está aplicando para el padre. Si yo quiero quitárselas a todos, bueno, pues tengo que hacerlo ya sea una por una, o también puedo utilizar con la tecla control la selección múltiple. Hago clic derecho y entonces en un solo movimiento puedo quitar las aristas tangentes para más de una vista a la vez. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Bien? ¿Alguna duda de esto? No, no. Muy bien. Ok, esa cuestión de aristas, te mencionaba hace un momento, aristas tangentes, perdón, te mencionaba hace un momento que sí es una opción que se tiene que hacer en una vista, ¿no? O agarrar varias vistas a la vez y aplicar la opción, ¿no? Sin embargo, hay opciones que se encuentran vinculadas entre la vista padre y los hijos que acaba de generar. Una de ellas es esta, que es precisamente el estilo de visualización que tiene la pieza. Si yo hago un clic sobre la vista padre, en general sobre cualquier vista, ahorita me voy a enfocar a la padre, del lado izquierdo vamos a ver que tiene su propio Property Manager. ¿Sí? Entonces, en este Property Manager, yo puedo, por un lado, cambiar la vista. En todo caso, podría cambiar la configuración si es que tuviera configuraciones. Ahí está. Los estilos de visualización también aquí podrían estarse cambiando. Pero más importante aquí, tenemos cómo se ve precisamente cada una de ellas, ¿no? En este caso hice clic en la vista padre, entonces si yo hago clic sobre cualquiera de estos cambios de estilo de visualización, pues bueno, estos se van a ver reflejados en absolutamente todos los hijos que tenga por aquí la vista. Sin embargo, si yo hago clic en otra vista, en este caso voy a encargarme de la vista isométrica, siempre tenemos este checkbox que dice utilizar estilo del padre. Si yo lo desmarco, entonces ahora sí ya es independiente, ese vínculo, al menos en esta opción, pues ya está roto, ¿no? Y ahora sí puedo utilizar una vista sombreada. El ejercicio nos pide sombreado sin aristas, entonces vamos a darle esta última y ya no está reflejado. Siempre puedes, por supuesto, volver a marcar que se restablezca ese vínculo con la vista padre, pero bueno, esa es una opción muy, muy rápida de quitar, ¿no? Lo siguiente que nos pide el ejercicio es que mostremos las aristas ocultas para las vistas hijo, que igualmente por la vista padre, ¿no? Entonces, en este caso, para estas vistas hijo, yo no estaría agarrando para cada uno las líneas ocultas visibles, ¿no? Simplemente lo haría para la vista padre, marcaría con las líneas ocultas visibles, y como este ya había roto el vínculo, si te das cuenta, este no está aplicando esta configuración de líneas ocultas visibles. ¿Sí? Simplemente se les está poniendo aquí a las vistas hijo. Ahora, esto es muy importante. ¿Cómo distingo una vista padre de una vista hijo? Y la respuesta es muy simple. En el árbol de diseño vamos a darnos cuenta de que la vista de dibujo 1, que en este caso es nuestra vista padre, y otra vez quiero hacer la observación de que normalmente tiene que llamarse o necesariamente vista de dibujo 1, ¿no? Si te das cuenta, las vistas que se van agregando
van subiendo de numeración de manera progresiva, ¿sí? Entonces bien pudo haber comenzado siendo la vista de dibujo 7, si es que yo hubiera puesto otras y borrado algunas de ellas, y bueno, simplemente va siguiendo la numeración. La vista padre tiene este icono que es precisamente una pieza, ¿no? Las vistas hijo tienen un icono distinto, que de hecho es el icono de vista proyectada. Si yo me cambio por acá en mi barra de herramientas, a la barra de diseño, aquí nos damos cuenta que aquí está el botón de vista proyectada, ¿sí? Es exactamente ese icono el que está adoptando aquí cada una de las vistas hijo. Si yo quisiera hacer una nueva vista proyectada, es decir, que tal vez, y aquí quiero que se vea la cuestión de la numeración, cómo va a estar cambiando, puedo eliminar yo aquí vistas, una y otra, y puedo utilizar este botón de vista proyectada para hacer exactamente lo mismo. Si ahí está una, ahí está otra, con clic derecho salgo, ¿sí? Y ahora sí, por supuesto, pues ya cambió un poquito la numeración, ¿no? Pero como decíamos, el nombre que lleva la vista es algo totalmente trivial, ¿no? Aquí no nos hace ninguna diferencia. De hecho, tú puedes irles poniendo los nombres que tú quieras, al igual que como vas cambiando los nombres por allá de las operaciones cuando te encuentras un archivo de parto, ¿sí? Entonces realmente es trivial. ¿Qué tal que yo no utilicé mi panel de mi paleta de visualización? Ahora voy a borrar absolutamente todo. Ni siquiera les atiné. Ahí está. Adiós a todas las vistas. Sí a todo. Y yo quiero empezar también a insertar desde cero. Tienes dos opciones. Puedes utilizar vista del modelo, que esta obviamente te va a generar una vista padre. En este caso estábamos utilizando la vista frontal. Si quieres que de una vez se hagan también algunas vistas proyectadas, puedes marcar este checkbox que dice crear varias vistas, que es el equivalente a lo que hacíamos acá de inicio automático de vistas proyectadas. ¿Sí? Entonces voy a activar aquí la vista preliminar, ¿sí? Nada más para ver exactamente qué es lo que estamos poniendo. Entonces ahí está otra y ahí está la última. Ahora, hay otra opción que hace exactamente esto, es decir, ponerte siempre la vista frontal, superior y lateral derecha, que es precisamente esta que nos dice aquí tres vistas estándar. De hecho, el icono que tiene nos da a entender precisamente eso, ¿no? Que tenemos una vista aquí frontal, lateral derecha y superior. Entonces, eso va a ser exactamente el mismo trabajo. Déjame nada más quitarlas, ahí está, así a todo. Tres vistas estándar, por supuesto, de nuestra pieza basic. Que si tú quisieras que fuera otra pieza, bueno, pues aquí está siempre el botón de examinar, ¿no? Igualmente, si la pieza tuviera alguna configuración, bueno, pues aquí también se puede seleccionar qué configuración es la que queremos que aparezca. Entonces, tres vistas estándar, le doy a aceptar, ¿sí? Y ahí vienen, ¿no? De un solo comando, sacamos tres vistas. Podemos ver que las vistas siempre están alineadas, ¿sí? En un rato más voy a ver cómo se rompe esta alineación, que no es una cuestión estándar, es decir, no es algo que se haga realmente en la industria, de hecho tienen que mantener su alineación. La vista isométrica sí puede aparecer en otro lugar. De hecho, voy a insertar una vista isométrica utilizando ahora el comando de vista proyectada. Tengo que seleccionar quién va a ser la vista padre, ahora ojo con esto, cualquiera de ellas puede ser en este momento una vista padre para mi nueva vista proyectada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo hago con esta, pues obviamente la va a agarrar en los ángulos o en las proyecciones que sean necesarias para esa selección, ¿sí? Entonces sí hay que ser muy cuidadoso con cuál vista es la que se está proyectando. Y normalmente para isométricas tratamos de proyectar la vista frontal, ¿sí? Porque esta es la forma estándar del isométrico. Entonces ahí está. ¿Sí? Entonces esta es la diferencia, que la vista isométrica sí puede desplazarse libremente. Las vistas ortográficas normalmente están ancladas en cuanto a alineación con la vista padre de la que provienen. Bien, entonces voy a regresar esto al estado donde estaba. Ya no voy a utilizar el estilo del padre. A estas le vamos a quitar a todas ellas las aristas tangentes. Clic derecho. Sin aristas tangentes. Y por supuesto les ponemos las líneas ocultas visibles. Bien, y llegamos a donde estábamos justamente. Entonces, como decía, hay toda una gama de posibilidades a través de las cuales se puede hacer inserción o importación de vistas de dibujo.
Ok, aquí hay un detalle bien interesante, que es precisamente la de clasificación de cotas. Sí que ya lo habíamos visto brevemente desde nuestros archivos de pieza. Ahí veíamos que existían cotas que se conocen como conductoras y cotas que se conocen como conducidas. Decíamos que las cotas conductoras son las que realmente están dimensionando al modelo, ¿no? De hecho, son cotas que tú puedes editar y cuando cambie su valor, en cuanto tú actualices, bueno, pues va a cambiar también la dimensión de tu modelo. Las cotas conducidas son un poquito distintas en el sentido de que nada más son cotas de referencia. Es decir, son cotas que tú no puedes modificar y que únicamente van a depender del resto de los tamaños que existen en tu modelo. ¿Sí? Entonces, no les puede hacer gran cosa, ¿no? Aquí en dibujo esto tiene un poquito más de significado, porque ahora va a haber cotas que tú vas a importar directamente desde tu archivo de pieza y va a haber algunas cotas que tú vas a agregar manualmente. Las que tú agregues manualmente con tu herramienta de cotas, de cota inteligente, bueno, pues esas van a aparecer, ahorita lo vamos a ver, en un color gris más oscurito. De hecho, ahorita voy a empezar a insertar también cotas automáticas. Entonces, obviamente, esta cota que nos aparece en un grisecito, ¿sí? Si te das cuenta, si le doy doble clic, pues teóricamente no la puedo editar. Sí hay cosas que puedes hacer, por ejemplo, aquí está esta opción que nos dice reemplazar valor. Y aunque yo reemplace el valor, pues realmente, si te das cuenta, la dimensión de tu modelo no se ve afectada, ¿no? Simplemente pierde el vínculo con la cota original que estás utilizando. Otra opción es, en vez de utilizar nombre que utiliza SolidWorks, que es dim significa el tamaño de la cota como tal, pues también tú puedes poner aquí algún texto, ¿no? Algún texto o puedes ponerle el valor numérico que tú estés buscando que aparezca aquí, ¿no? Entonces sí se pueden hacer algunas cotas, algunas cosas ahí con las cotas conducidas, ¿sí? Sin embargo, como decíamos, estas no afectan en general la dimensión ni las relaciones que tienes ya en tu modelo. Entonces nada más son como de chocolate en un sentido que no hacen nada en realidad, ¿no? Sin embargo, aquí lo que sí importa es que podemos nosotros importar las cotas que se encuentran marcadas para importación desde nuestro archivo de pieza. Si yo abro el archivo, y aquí de una vez vamos a ver cómo se abren desde aquí directamente, voy a hacer un clic sobre él y en su menú contextual tenemos abrir la pieza, abrirla en esta posición y bueno, si es que quisieras una vista proyectada también nos aparece aquí, ¿no? Entonces la voy a abrir en esta posición y automáticamente nos está enviando el archivo de la pieza misma. ¿Sí? Entonces aquí está. Vamos a hacer clic sobre cualquier cota, por ejemplo esta de 150, y esta es la parte que nos va a interesar. Aquí está. Este botón dice marcar la cota que se desea importar a un dibujo. Normalmente por default esta opción se encuentra habilitada para que todas las cotas que tú te encuentres, bueno, pues que puedan importarse directamente al dibujo. Estas cotas van a importarse como cotas conductoras, es decir, si tú las modificas allá en el dibujo, ese cambio también se va a ver reflejado aquí en el modelo. Sí, entonces hay que ser muy cuidadoso en cuáles cotas sí quieres que estén marcadas para dibujo y cuáles no quieres que estén marcadas para dibujo. Sí, como te digo, todas ellas por default vienen en esta configuración. Entonces vamos a regresar a nuestro archivo de dibujo. Control tabulador es la forma rápida, no nos había tocado navegar entre distintos archivos, ahora sí lo vamos a hacer de esta manera. Entonces vamos a ver para quién nos van a pedir que insertemos las nuevas cotas marcadas para dibujo. Sí, lo vamos a hacer para todo el modelo, para todas las vistas, entonces vámonos a buscarlo. Y hay que hacer clic en esta opción que se llama elementos del modelo. Ojo, ya no estamos utilizando cota inteligente. Vamos a usar elementos del modelo. Y esto se refiere precisamente a cuestiones que se van a importar desde el archivo de pieza. ¿Quién es el origen? Vamos a decirle que todo el modelo, es decir, no vamos a enfocarnos en ninguna operación particular, más bien queremos que importe todas las cotas que existen en el modelo marcadas para importación. Entonces, aquí abajo le decimos qué es lo que necesitamos que se importe, ¿no? Le vamos a decir que importe todo lo que está marcado para dibujo. Sin embargo, tú puedes ser más específico y decirle, ¿sabes qué? Únicamente quiero cotas, quiero matrices, todo lo que sea revoluciones y demás. Si quieres, si pusiste tolerancias,
Si quieres que ponga algunos perfiles de asistente para taladro, los mismos taladros, sus ubicaciones y sus anotaciones. Por esto decíamos que era muy importante utilizar el asistente para taladro en lugar de estar haciendo los agujeros a través de extrusión, no de corte extruir, sí, porque aquí les va a poner automáticamente para qué tipo de tornillos son, qué dimensiones debe de llevar, todo eso. Aquí es como lo necesitamos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a quedarnos únicamente con esta opción que es todo lo que esté marcado para dibujo. Vamos a darle aceptar. Y en automático se vienen todas esas cotas que nos había dicho ahí que están marcadas para dibujo. Sí, ya solo vamos a ordenar un poquito. Y aquí está. Vamos a ver esos cambios. Si yo cambio aquí esta cota, 150, la vuelvo de 200, vamos a reconstruir y podemos ver que el modelo original está reflejando justamente ese cambio, ¿no? De igual manera, si yo hago cambios aquí en el modelo original, reconstruyo, bueno, pues obviamente esos cambios también se van a ver reflejados aquí en el dibujo, ¿no? Entonces hay que entender muy bien que los cambios que se ven en uno se van a ver en otro. Ok, entonces vamos a comenzar a mover esas cotas. Hay muchas cosas que podemos hacer, una ya la hice yo de manera aquí un poquito implícita, que es la de cambiar la ubicación de la cota, tú las puedes mover libremente dentro de la vista donde se encuentran. Igualmente, hay cotas que a lo mejor no te sirven para fabricación, entonces únicamente esas cotas les vamos a dar clic derecho y las podemos ocultar, ¿no? Sí, en este caso las voy a conservar todas. Pero hay dos opciones todavía más interesantes, que son la de copiar cota y la de mover cota de vista. Sí, de hecho, ¿qué tal que yo no quiero esta de 150 aquí, no? La quiero aquí abajo, si simplemente la arrastro, bueno, pues eso no va a suceder, ¿no? Primer paso, dejo presionada la tecla Shift, arrastro la cota hasta que se marca otra vista en donde sí pueda insertarse la misma. Si yo trato de insertarlo en una vista en donde esta cota realmente no existe, por ejemplo aquí, pues automáticamente no va a hacer nada, ¿no? Si te das cuenta, suelto el clic, ¿sí? Y no hace absolutamente nada. De hecho, comienza a aparecer ese simbolito de alto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque esta cota de 150 no tiene una proyección real sobre esta vista, ¿no? De hecho, se encuentra, digamos que hacia adentro de la pantalla la de dirección de esa cota. Sin embargo, si lo traigo para esta otra vista, ahí está, me aparece el icono de cota, suelto con Shift, perdón, Shift y suelto el botón del mouse y esa cota ya se desplazó hacia otra vista. Si ahora lo hago presionando en lugar de Shift la tecla Control, lo que va a suceder es que vamos a tener una copia de la cota. Si por ejemplo la voy a llevar para esta vista, a lo mejor esta no se deja porque es isométrica, de hecho no nos lo va a permitir. Sin embargo, en esta vista superior, ahí sí nos va a permitir hacer una copia de esa cota. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a tratar de acomodar las cotas como se ven aquí. Sí, es decir, hay algunas cotas que sí vamos a tener como conducidas, otras tienen necesariamente que ser conductoras. ¿Sí? Entonces, este es el ejercicio ahorita. Vamos a tratar de ordenarlo como lo tenemos en esta vista previa. Y es nada más arrastrar, algunas cotas hay que copiarlas. Me falta por supuesto la de eliminar cota, simplemente la selecciono. Le puedo dar clic derecho y seguramente por aquí aparecer uno de eliminar. No hace falta realmente, bueno, pues porque podemos seleccionar y presionar nuestra tecla suprimir en el teclado. Eso está bien interesante. Este radio de 8, en el ejercicio que estamos realizando, realmente está apareciendo, si te das cuenta, de este otro lado. ¿Sí? Es permitido hacer el cambio de esta cota porque los dos redondeos provienen en realidad de la misma operación. Voy a abrir la pieza, ¿sí? Y son estos redondeos. Así que es filet 1, ahí es donde nos damos cuenta de que provienen de la misma operación. ¿Sí? De hecho, también estos redondeos de afuera provienen de la misma operación. Entonces, una cota que vas a cambiar a otra cara, si es la misma operación,
tú la puedes arrastrar directamente a donde quieres que aparezca. Para esto hay que hacer clic sobre ella y lo que te interesa mover es el cuadrito negro que está apareciendo aquí al final de la cota. Ese cuadro negro, no, perdón, azul, ese cuadro tienes que arrastrarlo tú hacia donde quieres que aparezca. Si lo arrastras hacia una arista, en este caso, que no forma parte de la operación, pues obviamente no te va a permitir, de hecho aparece ahí el simbolito de alto, ¿no? Pero si la arrastro a una de las aristas que sí están hechas en la misma operación donde aparece la cota, que son todas estas decíamos, bueno, ahí sí vas a poder insertarla. Entonces aquí voy a soltar el mouse, ¿sí? Y automáticamente vemos cómo esa cota cambia de dónde está señalándose, ¿no? Vamos a hacer un poquito de zoom hacia afuera. Tenemos esta cota de 40 que va de este lado. Esta de 10, por ejemplo, que es esta que tenemos aquí arriba, pues realmente tiene que aparecer en nuestra vista lateral. Entonces decíamos, si lo que quieres simplemente es movilizarla sin hacer una copia de ella, dejamos presionada la tecla Shift, la tenemos a la vista y aquí simplemente pues la ubicamos. Ahora, cuando tú copias una cota, normalmente, bueno, copias o mueves una cota, normalmente te encuentras con este detalle, ¿no? Que se sale totalmente de estándar. ¿Sí? Normalmente, las aristas a las que señala tu cota tienen que tener un espacio hasta el punto final donde acaba tu línea de referencia. Y aquí si hago clic sobre la cota, podemos darnos cuenta de que los puntos finales residen mucho más abajo que el punto donde debería de tocar, ¿no? Entonces, este punto final simplemente lo puedo arrastrar hacia arriba, le digo cuál va a ser más o menos su referencia, ¿sí? Y así puedo hacer que se cumpla con el estándar. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta que estos cuadritos nos van a servir para estar cambiando las referencias que tenemos de las cotas. ¿Sí? Es decir, estas líneas de referencia que son de tu cota, nunca, nunca deben de tocar las aristas a las cuales están referidas. Sí, probablemente por acá me sucedió para otra, por ejemplo esta de 40, que la moví del lado contrario hacia acá, bueno, pues también está presentando ese detalle. Entonces vamos a echarlo un poquito para atrás. Algo así. Tenemos aquí también este radio de 3. Este radio de 3 de hecho no nos apareció, entonces pues tendría que ser una cota conductora. O en su defecto, que de hecho es lo que estoy viendo que pasó, está acá arriba en esta vista, ¿no? Entonces igualmente vamos a cambiarla de vista. Ahí está, radio 3. Y creo que ya están prácticamente todas, ¿no? Exceptuando las cotas de ubicación de estos taladros. Vamos a ver qué pasa con ellas. Voy a abrir el modelo y lo que te interesa es cómo están hechos esos taladros a partir del asistente de taladros, ¿sí? Que serían este par de taladros. Si te das cuenta, esas cotas sí están puestas aquí en el modelo, sí están marcadas para importar. Sin embargo, nosotros no le permitimos que importara las cotas de asistente para taladro. ¿Sí? Entonces vamos a regresar a importar componentes o elementos del modelo dentro de nuestra herramienta de anotaciones. Y en este caso ya no vamos a utilizar las marcadas para dibujo. Vamos a utilizar las ubicaciones del asistente para taladro. Este ya lo puedo quitar. Y vamos a marcar también las anotaciones para taladro. La anotación para taladro, a grandes rasgos, van a ser este tipo de cotas, que me dicen cuántas son, cuál es su diámetro. En el caso, por ejemplo, de los referentados, nos dice cuál es el diámetro nominal y cuál es el diámetro y la profundidad del referentado, que es lo que aparece aquí. Entonces vamos a dejarlo así marcado, tanto las posiciones como las anotaciones. Aceptamos y ahora sí, aquí nos aparece. Ahí está mi primera anotación, el referentado. Aquí vienen mis dos talados de 7. Aparentemente me faltó
poner las ubicaciones o simplemente pues no van a aparecer, ¿no? Igualmente puedes importar perfiles, que en nuestro caso pues no nos ayuda para nada. Y ahí estamos. Entonces, si no quieren aparecer, pues no te queda otra opción más que agregarlas de manera manual. Entonces tenemos exactamente el mismo esquema que ya conocemos, tenemos nuestra cota inteligente y ahí está. Entonces se hace idéntico como lo hacemos en nuestro archivo de pieza. ¿Sí? Esta es una cuestión que me gusta mucho, que te da la ubicación automática de dónde podría ir esa cota. Entonces para eso son estos semicírculos amarillos. Tenemos esta de 15, esta de 10. Ahí me falló un poquito la puntería con el mouse. No importa, la borro y la vuelvo a hacer. Y otra más de 10. Bien, y entonces pues básicamente ya tenemos el modelo como lo muestra nuestro ejemplo, ¿no? ¿Alguna duda? Ok, ahora sí, nuestra paleta de cotas. Esta es también una maravilla que permite hacer modificaciones de manera muy rápida, ¿no? Por ejemplo, vamos a reordenar todas estas cotas que aparecen aquí de manera automática, en un esquema automático. Simplemente seleccionamos todas, hay que esperar un poquito, no moverse, y aparece este icono que está a mi derecha. Esta es precisamente nuestra paleta de cotas, que tiene toda una serie de posibles opciones, ¿no? Aquí puedes agregar, por ejemplo, si es que va a haber alguna tolerancia, la precisión, cuántos decimales quieres que contengan las cotas que acabas de seleccionar. Sí, igualmente aquí es un poquito de cuestiones de tolerancia. Puedes poner aquí anotaciones de cotas, cualquier texto que se te ocurra, bueno, aquí puede aparecer también, ya sea arriba, a la izquierda, a la derecha o abajo. Cada campo tiene su función, por supuesto. Puedes hacer las cotas de referencia, es decir, ponerles los paréntesis. Puedes hacer las de inspección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros queremos que ordene automáticamente las cotas. Vamos a hacer clic sobre este icono, ¿sí? Y ahí están apareciendo todas nuestras cotas ya más ordenadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pasó algo raro con esta cota. De hecho, aquí perdió su referencia. Yo le borré, no importa. Sabemos que dim es el que nos va a dar justamente el tamaño, ¿no? Si se pone muy Rebeca, bueno, no pasa nada. Generamos otra anotación de taladro, que para eso es este botón que tenemos arriba. Sí, y aquí la podemos colocar otra vez de manera automática, ¿no? Bien, entonces eso es lo padre de aquí, es una forma rápida de reordenar. Nada más hay que tener en cuenta que hay que esperarse un poco, puede hacerse con una sola cota o con varias a la vez, ¿sí? Para utilizar nuestra paleta de cotas. Bien, esta ya es la cota inteligente, es lo que estábamos haciendo para agregar cotas que fueran de referencia. Aquí, por ejemplo, esta altura total no es una cota que esté marcada para dibujo. Y eso es porque primero se hace en el modelo esta primera base, luego se le agrega este saliente. Entonces, esa sí tiene que hacerse también con una cota conducida. Y esta cota nos la están marcando como que es una cota de referencia, es decir, no es una cota realmente crítica que deba de medirse una vez que se lleva a fabricación esta pieza, ¿no? Las cotas de referencia las vamos a marcar con paréntesis y hay aquí dos formas de poner paréntesis. Una es desde el Property Manager de la cota, aquí nos aparece agregar paréntesis, o bien directamente desde la paleta de cotas podemos agregarlo aquí en el botón de agregar paréntesis. Es un clic, pero ya ahí está entre paréntesis toda nuestra cota. Bien, entonces con este caso de estudio eso es todo lo que vamos a hacer. Aquí lo importante era
que revisáramos la importación de vistas, la importación de anotaciones, en este caso sobre todo de las cotas, y la diferencia entre las cotas conducidas y conductoras también. Entonces, ¿queda alguna duda hasta este punto? Ahorita no. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente caso de estudio. Este ya lo podemos cerrar. Yo obviamente pues no los guardo para no sobreescribir a nadie. Y vamos a comenzar con algunas de nuestras vistas que vamos a conocer como especializadas. Ok, aquí nos da una revisión de algunas opciones de cómo va a funcionar el dibujo. Entonces vámonos a nuestras opciones de sistema. Nos piden que vayamos a la parte de dibujos y estilo de visualización, que está justamente aquí. Sí, entonces únicamente aquí lo que va a suceder es cuál es el comportamiento por defecto de cada uno de los dibujos que vas comenzando, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos piden que los dejemos sin líneas ocultas. Lo de líneas ocultas ya lo veíamos como aquellas líneas que no deberían de verse en el modelo, salvo que se hiciera como un corte, ¿no? En este caso nos piden que dejemos las aristas tangentes como visibles. Y los demás están igualitos. Calidad alta para vistas ocultas y calidad de borrador para sombreados. Sí, esto es todo lo que nos va a pedir de aquí. Ok, entonces vamos a abrir ahora de la lección número 12, el caso de estudio, la pieza que es Ratchet Body. Entonces vámonos a la 12, Ratchet Body. Ahí está, entonces tenemos esta única pieza, tiene una serie de configuraciones por supuesto, este ya es uno de los ejercicios que habíamos hecho nosotros. Y lo que vamos a hacer una vez más es abrir el dibujo. Esta pieza en particular ya contiene un dibujo, ¿sí? Es decir, alguien ya se había encargado de llevarlo a cabo. De hecho, perdón, aquí no aparecen, aquí solamente aparecen piezas. Pero si nos vamos a la carpeta en donde está precisamente este archivo, ahí está, lección 12. Pues podemos ver aquí que tenemos un archivo con extensión SLDRW, que es precisamente un archivo de dibujo. Una vez que tú ya hiciste un archivo de dibujo asociado a una pieza en particular, puedes utilizar la opción de archivo, abrir dibujo. Sí, y automáticamente comienza ya en donde tú hayas dejado el dibujo precisamente. Sí, en mi caso... ¿Cómo fue? Perdón, ¿cómo fue? Ahí va de nuevo, déjame cerrar por aquí. Ahí está. Ya una vez que está abierta la pieza que necesitas, vamos a irnos a archivo, abrir dibujo. Ojo con la diferencia, uno es crear dibujo desde pieza, que eso te va a comenzar un nuevo archivo de dibujo. El otro, si es que ya tienes un dibujo asociado a la pieza, es abrir dibujo, que te va obviamente pues a llevar a aquel que ya habías tú comenzado, ¿no? En mi caso creo que cometí el error aquí de guardarlos, a ver si me puedes dar por ahí una ubicadita en cómo realmente tenía que estar este archivo. Es Sí, decir, claro. No había cotas y nada más había la primera pieza. no estaba esta vista de detalle. Esa no estaba. Ok, adiós a las cotas. ¿Esta estaba así? Sí. Muy bien. Y de este lado obviamente no había vista de detalle. ¿Y la pieza estaba ya puesta? Nada más estaba, me parece, solo me aparece una, la que era de inicial. Esa no me aparece. Esa no aparece, ok. Ahí está. No. Va, ya estamos iguales. ¿Y te aparece ya esta hoja? Sí, ¿cuál? Sí, La segunda hoja, la que se llama Machine, ¿sí te aparece? Ah, no, la segunda hoja no, nada más me aparece Ok. una hoja. Entonces parte del ejercicio va a ser agregar la hoja. Ujú. Ahí está. Bien, entonces ya hay un dibujo iniciado, por supuesto, tienes que guardarlo antes para que pueda servirte esta opción de abrir dibujo. Ahí está. Ok, entonces paso número 1. Ahora sí vamos a conocer esta cuestión de la proyección
de tercer ángulo y de primer ángulo, porque en esta ocasión sí ya es importante. Voy a hacer una pieza nueva nada más para dar un dibujo nuevo nada más para dar esa instrucción de cómo es que se hace. Esta es otra forma rápida de insertar también vistas de dibujo. Recuerda que si tú presionas la tecla R en tu teclado, pues automáticamente te van a salir los documentos más recientes que hayas utilizado. Sí, entonces en este caso voy a traerme otra vez nuestra pieza Basic, directamente aquí. Y bueno, me va a pedir aquí que ponga una vista de dibujo, ¿no? Voy a aceptar cualquiera que esté ya puesta. Ok, proyección de primero y tercer ángulo. Esto es muy importante porque para los que trabajan en Europa normalmente utilizan la proyección de primer ángulo. Como decía, nosotros en las Américas y creo que en Asia también utilizamos proyección de tercer ángulo. ¿A qué se refiere esto? A que si yo utilizo una vista proyectada desde esta pieza, lo que estoy viendo aquí en este momento es el lado derecho de la pieza misma. Ahí está, me voy a colocar de frente nada más para dar esa explicación. Si yo empiezo a girar aquí hacia la derecha, vemos que es exactamente esta la vista que estoy insertando eh, de la proyección, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere la proyección de tercer ángulo. Para simplificarlo y no dar mucho detalle, digamos que en la proyección de tercer ángulo, lo que ves arriba es la vista superior de la pieza, abajo la inferior, a la izquierda y a la derecha. Que se oye muy tonto, pero vamos a ver cuál es el cambio que puede hacer esto. Voy a entrar a las propiedades de mi hoja y voy a cambiar mi proyección a primer ángulo. Vamos a aplicar cambios. ¿Qué sucedió? ¿Va de nuevo? ¿Se movieron? Se movieron, pero vamos a tratar de determinar qué es lo que se movió. Entonces voy una vez más a las propiedades de la hoja, por supuesto. Cambio mi proyección de primer a tercer ángulo. Mucho ojo, mantén tu vista en una sola de ellas. ¿Qué sucedió? Cambió la dirección, la posición, ¿no? O sea, se movió. Exactamente, la dirección, podríamos decir el tipo de proyección, ¿no? Entonces, como resumen, y por eso digo que suena tonto, pero sí es importante comprenderlo, nuestra proyección de primer ángulo, al lado derecho tendría lo que verías desde la izquierda, perdón, aquí está. Entonces, esta sería nuestra vista frontal. Este sería, creo que lo voy a hacer con animación para que sea más visible. Esto sería lo que verías si tú vinieras a ver, caminaras, digamos, hacia la izquierda de la pieza, estarías viendo esto, ¿no? Entonces, en la proyección de primer ángulo, lo único que hay que entender es que están como invertidas las vistas. Es decir, a la derecha de la pieza, de tu vista frontal en este caso, tendrías lo que se vería de la pieza si la vieras desde la izquierda. A la izquierda tienes lo que verías desde la derecha, desde ese punto de vista. De hecho, aquí puede ser como un vector de dirección de vista, es decir, la estuvieras viendo de acá para acá. ¿Sí? Y en este caso, arriba aparece la cara inferior de la pieza. Me lo regreso aquí. Ahí está. Y abajo aparecería lo que sería en todo caso la vista superior de la pieza. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, sí hay una distinción que hay que entender muy grande entre las proyecciones de primer y tercer ángulo. Normalmente cuando tú agarras tu certificación de dibujo, tienes que estar muy atento a que tus proyecciones siempre sean de tercer ángulo. Como mencionaba, es lo que se utiliza normalmente en toda América, incluido Estados Unidos. Y entonces sí hay que ser muy cuidadoso con el tipo de proyección que se utiliza. Bien, entonces el ejercicio nos dice que vamos a utilizar nuestra proyección de tercer ángulo. Para eso hacemos clic derecho en la hoja. Nos dirigimos a sus propiedades y nos aseguramos de que la proyección es de tercer ángulo. Déjame regresar aquí las etiquetas de vistas. Y vamos a asegurarnos de que ahorita la escala sea de 1 a 1. Ahora, esa escala que estamos moviendo allí se refiere a la escala general de la hoja. Sin embargo, cada una de las piezas que tú insertas en la hoja misma puede tener su propia escala. Así es algo que hay que entender muy bien. Esa misma escala de hoja, y de hecho ese menú que teníamos de propiedades, también puede accederse desde nuestra barra de notificaciones aquí abajo. Si yo expando esto, aquí podemos ver distintas escalas que se aplican directamente a la hoja. O bien, puedo entrar también a las propiedades de la hoja.
Así que es lo que estamos viendo por aquí, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo donde podemos mover nuestra plantilla, la proyección, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se puede hacer aquí. Sin embargo, como decía, tú puedes asignarle una escala a cada una de las vistas que estás insertando en tu modelo, ¿sí? Para eso tenemos esta sección que se llama escala en el Property Manager de la vista misma, en donde tú puedes decirle que herede la escala de la hoja, ahí se ve cómo se adapta, o tú puedes personalizar la escala como la vayas necesitando, ¿sí? Puede ser una de las que ya tienes por aquí disponibles estándar, o puedes decirle que tú vas a definir una escala que a ti se te antoje, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 1.75, no sé, tú puedes jugar aquí como lo necesites, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la escala que nos está pidiendo en este caso el ejercicio. Ya establecimos proyección de tercer ángulo, tenemos escala de 1 a 1, todavía no se habla realmente de la escala que debe de llevar el dibujo o la vista, entonces vamos a continuar, ¿no? Bueno, ya hablamos un poquito de esto, de qué es la hoja de dibujo. Dijimos que pues básicamente es nada más pues lo equivalente a una hoja física, ¿no? En donde tú vas a estar poniendo todas tus vistas, cotas, anotaciones, etcétera, etcétera. Y también mencionábamos que una parte muy importante que llevan por aquí nuestras hojas de dibujo son los formatos de hoja. Así que los formatos de hoja, bueno, pues son los que contienen absolutamente todas estas líneas, letras y demás que conforman como tal el cajetín de tu dibujo. Entonces hay que entender la diferencia entre uno y otro, ¿no? Ahora sí, aquí nos están enseñando cómo cambiar el formato de hoja. Ya lo habíamos visto de una manera muy breve. Hay que dirigirse a las propiedades de la hoja. Ya sabemos que puede hacerse a través de clic derecho en la hoja misma o también podemos hacerlo a través de nuestra herramienta de escala que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces aquí podemos cambiar nosotros el formato de hoja y el tamaño de la hoja también como vaya siendo necesario. Para agregar hojas nuevas, que de hecho es como yo lo tenía hace un momento, simplemente hay que hacer un clic derecho en cualquier hoja que se encuentre por aquí y aquí podemos hacer clic en agregar hoja o bien la forma rápida es meterse aquí abajo en esta pestañita que dice agregar hoja, se le hace un clic y la siguiente hoja que se agregue, si te diste cuenta, heredó todo lo que tenía ya la primera hoja, exceptuando por supuesto las vistas de dibujo de la misma. Este comportamiento, sin embargo, también se puede modificar, ¿sí? Porque yo puedo para cada una de las hojas asignar el formato que vaya siendo necesario. Sin embargo, no es algo muy recurrido, no tiene mucho sentido que tú tengas distintos formatos de hoja para un documento que vas a entregar completo, ¿no? Entonces, normalmente se permite que vaya heredando el mismo formato de hoja y la misma plantilla en general. Ok, en este caso nos están pidiendo que sea una hoja, esta segunda que agregamos, que tenga tamaño ANSI, Portrait, que si no me equivoco ya lo tiene. Ahí está, Portrait, está perfecto, entonces aquí ya no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿no? Vamos a cancelarlo. Y vamos a ver, ahora sí vamos a comenzar a renombrar las hojas como tal. La primera le vamos a llamar Machine, la segunda se va a llamar Forge. Mismo procedimiento de siempre. Ok, al revés, perdón. La primera es Forge, la segunda es Machine. Entonces podemos hacer clic lentos, dos clics lentos, ahí está, nos da la edición. O bien, como siempre, podemos hacer F2 sobre el nombre de la hoja, ¿no? Entonces ya tenemos ahí Machine, tenemos Forge. Ahora sí vamos a hacer una inserción de una vista del modelo a través del comando de vista de modelo. Es decir, ya no vamos a utilizar en este momento nuestra paleta de visualización. Sí, entonces vamos a ver qué vista exactamente es la que nos está pidiendo. Entonces vamos a movernos a la hoja que se llama Machined y vamos a insertar una vista frontal de la configuración que se llama Machined Long y luego dice Machined. Entonces para eso nos dirigimos a nuestra pestaña de anotaciones, perdón, de diseño y vamos a poner la vista del modelo. En este caso, como la pieza se encuentra abierta, pues automáticamente aparece aquí, ¿no? Si no es lo de siempre, nos vamos a examinar y nos tocaría por aquí buscar exactamente la pieza que queremos insertar.
Entonces vamos a darle aquí flechita hacia adelante, siguiente, y aquí podemos elegir en nuestro primer campo la configuración que vamos a utilizar. Entonces dijimos que íbamos a utilizar Machine Short, perdón, Long, si no me equivoco, Machine Long y Machine. Ahí está. En este caso tenemos una vista frontal y nos piden que la escala sea, pero una vista superior con una escala de 1 a 2. Entonces vamos a dejarla una superior, aquí la podemos elegir, ahí nos aparece el nombre. Y la escala en este caso, bueno, pues por supuesto tendría que ser personalizada. Vamos a utilizar de 1 a 2. Hacemos clic en donde sea para poner la vista. Si yo continúo haciendo clics, por supuesto, pues ya sabemos que va a continuar haciendo, colocando las vistas proyectadas. En este caso solamente vamos a darle a aceptar y nos quedamos con esta vista única. Ok, esta orientación de vista tal vez no sea como la más adecuada, ¿no? Tal vez tú quieras que tu vista aparezca con cierta rotación, ¿sí? Entonces, para rotar las vistas, sin tener que ir al dibujo y tener que hacer grandes modificaciones, lo que podemos hacer es hacer clic derecho sobre la vista que queremos rotar. En mi caso ya la tengo aquí asignada a mis accesos rápidos, sin embargo, este mismo icono va a aparecer aquí en la sección de zoom, trasladar o girar, ¿sí? Y a ustedes sí les va a aparecer aquí ese de girar. Si yo como lo uso con frecuencia, pues me lo asigné aquí como atajo, ¿no? Entonces vamos a darle girar vista. Y el caso de estudio nos pide que lo giremos menos 90 grados. ¿Sí? Esto es más o menos lo que necesitamos. Ahora, rotar la vista es muy recomendable que lo hagas antes de que comiences a acotar tu pieza, así que tú mismo tengas ya como mentalmente un esquema de cómo es que te va a quedar tu vista, ¿no? Por ejemplo, si yo comienzo aquí a hacer algunas proyecciones, ahí está, ¿qué tal que quiero ahora otra vez rotar la vista? Sabes que esta no era la orientación que me interesaba, la voy a girar a 0 grados, vamos a aplicar. Y por supuesto, ¿no? Nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Es que ya tienes algunas vistas, y estas se van a ver afectadas, ¿no? Una vez que tú hagas la rotación. ¿Qué tal que le digo, sí, te tomamos, gírala, ¿no? Sí, pues obviamente van a pasar este tipo de cosas, ¿no? Que todas tus vistas se van a rotar o van a tratar de acomodarse acorde a cómo era tu vista, porque son proyecciones, ¿no? Realmente no son unas vistas que sean independientes, entonces todas tratan de acomodarse a la nueva orientación de la vista. Entonces vamos a darle aquí unos control Z. Ahí está. Y este par de vistas, bueno, pues obviamente para mí ya no son necesarias. Ok, vamos a agregar ahora una vista de detalle. Una vista de detalle, como su nombre lo dice, es prácticamente un acercamiento, digamos un zoom que haces sobre una sección que quieras tú, puedes dar un poquito más de descripciones o agregar cotas para que sean un poquito más claras. Entonces, para esa vista de detalle, nos vamos a mover una vez más a la pestaña de ver diseño. Y en la segunda categoría que tenemos aquí de bloques, tenemos ahí justamente esa vista de detalle. Vamos a hacer un clic. Y lo que va a hacer automáticamente el software es que te va a colocar en modo croquis. Y no solo modo croquis, te va a poner en un modo para que hagas un círculo. De hecho, podemos ver el icono y nos dice que precisamente eso es lo que va a suceder, ¿no? Estamos croquisando un círculo. Entonces, el primer clic nos va a poner, por supuesto, el centro del círculo. En este caso es indistinto en donde lo ponga realmente. ¿Sí? Y luego el segundo clic es simplemente para establecer el tamaño del mismo círculo. El tercer clic, bueno, pues nos va a ayudar a colocar la vista de detalle en donde nosotros la necesitemos. Entonces ahí está mi último clic y ya acabamos de hacer una vista de detalle. ¿Sí? Todavía podemos nosotros cambiar el nombre de la vista de detalle. Por default, las vistas de detalle, de sección y demás siempre van a llevar como nombres A, B, C, D, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú quieres cambiarlo, en vez de que aquí se llame detalle A, hay que hacer clic en el círculo que se encuentra precisamente en donde estás generando el detalle. Y aquí puedes cambiarle tú el nombre a esa vista de detalle, lo que sería como tal la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, aquí nos piden que se llame detalle de taladros.
ponemos taladros y ahí nos dice detalle, taladros. Hay más cosas que puedes cambiar desde el Property Manager de esta vista de detalle. Por ejemplo, cómo se ve el círculo. Puede ir como roto, con alguna línea indicativa, que es precisamente el nombre que está apuntando ahí de taladros. Sin ninguna línea indicativa, etcétera, etcétera. ¿No? Este de conexión a mí me gusta mucho para cuando hago vistas isométricas. También puedes mover, por supuesto, aquí la ubicación del texto, taladros. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Estilos de visualización, escalas, etcétera, etcétera. En este caso la escala que nos piden es de 1 a 1, entonces la vamos a conservar de esta manera. La vista de sección es algo muy similar a lo que ya habíamos hecho nosotros allá en nuestros archivos de pieza, en donde pues básicamente hacíamos un corte a lo largo de un plano o de una serie de planos en la pieza y pues podíamos ver qué es lo que había en medio de ellas, ¿no? Entonces básicamente estas son para mostrar lo que hay al interior de la pieza una vez que se lleva esto a taller, ¿sí? Para que sepan qué es lo que se debe de hacer. Entonces, hay toda una serie de posibilidades para generar las vistas de sección. Una de ellas, dos de ellas en realidad, son que la vista de sección se haga de manera vertical. Aquí mucho ojo hacia dónde están apuntando las flechas de la vista de sección. No se ven muy claros, sino ahorita en el software lo hacemos un poquito más. Porque significa desde dónde vas a estar tú viendo realmente la sección. Entonces, si aquí las flechas apuntan hacia la izquierda, significa que tú vas a estar viendo a la pieza desde la derecha. Es decir, este corte va a suceder aquí y digamos que tú te paras aquí a la derecha de la pieza para estarla viendo. Entonces, estas flechas son realmente el vector de dirección hacia donde vas a estar volteando a verla, ¿sí? En el caso de la vertical y la horizontal, bueno, pues no hay gran cosa que explicar, son líneas que siempre van a ser verticales u horizontales. Tenemos una vista de sección auxiliar, que en este caso siempre se hace con respecto a un cierto ángulo. Alineada, que tú vas realmente dibujando el croquis de lo que va a ser la vista de sección alineada. De hecho, como siempre, hay que notar que aquí vienen los clics que vas a ir dando, ¿no? Entonces primero darías el centro, después dónde está la dirección de la primera línea y luego la dirección de la segunda línea. Así que es precisamente lo que estamos viendo por aquí. Después puedes hacer una equidistancia de arco, es decir, vas a trazar un arco para una sección y bueno, pues lo que vas a ver sería lo que hay precisamente a lo largo de esa línea de arco. Después una equidistancia única le da un airecito ahí como a la vista alineada, sin embargo hay que ver que es una línea que tiene un único quiebre, ¿sí? Y la mayor diferencia entre la alineada y la equidistancia única es que en la equidistancia única, si te das cuenta, los vectores de dirección son idénticos, son en la misma dirección. En la alineada no es así. Si en la alineada tienes un vector de vista en una dirección, el otro aparece en la otra dirección y estas direcciones siempre, siempre son normales a la línea que tú estás trazando. Entonces esa es como la mayor diferencia que hay entre ellos. Después tenemos esta de muesca, que como su nombre lo dice, bueno, pues vamos a aquí una muesquita. De manera muy similar a lo que pasa con la lineada, hay que darse cuenta que en este caso los vectores de dirección también son líneas paralelas, son idénticas, ¿no? Ahora, esto es muy importante, las vistas con equidistancia, que son equidistancia de arco, de muesca y única, solamente se activan si desmarcamos la casilla inicio automático de líneas de sección. Sí, ahorita vamos a verlo de manera más precisa, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer una vista de sección, en este caso seguimos en nuestra pieza maquinada, vamos a hacer la vista de sección sobre nuestra vista de detalle. Voy a poner por aquí para que no se enseñen mucho las líneas. Entonces hacemos clic una vez más de la barra de herramientas de diseño en la vista de sección y en este caso estamos recurriendo a una vista de sección que sería horizontal. Ojo, esto es lo que decía. Si tú tienes marcada esta, pues obviamente eso va a haber afectado cómo se comienzan las de equidistancias. ¿Sí? Entonces solamente si desmarcamos la casilla vamos a poder ver estas tres vistas de sección. Y aquí es evidente, ¿no? Porque solo podemos ver 4 de las 5 o 6 que habíamos estado viendo. Entonces vamos a desmarcarla simplemente para que podamos ver esa opción. Vamos a utilizar una sección horizontal.
Y lo único que tenemos que hacer es dar la ubicación de dónde está la línea horizontal. Vamos a centrarnos aquí en cualquiera de los dos círculos. Y aquí está lo que hablábamos, ¿no? En este caso estaba desmarcada nuestra casilla de inicio automático de vista de sección y eso nos abre, de hecho, estas distintas equidistancias, ¿no? Vamos a darle aquí a aceptar y ahí está nuestra vista de sección. Sí, aquí ojo con esto. Tengo marcada la casilla aquí en el Property Manager que se llama inversión automática. Esto lo que significa es que hacia donde yo me mueva, sí, automáticamente, si se dan cuenta, están cambiando nuestros vectores de dirección de observación. Si el ejercicio nos está pidiendo que pongamos el que va hacia arriba, es decir, este de aquí, y aquí está utilizando el nombre únicamente como sección A, entonces muy similar a como pasa con nuestra vista de detalle, aquí nosotros podemos modificar la etiqueta que lleva la vista. Entonces aquí damos A, pero una mayúscula, lo aceptamos y ya estamos listos con nuestra vista de sección. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Un poco complicado, pero creo que no. Sí, de todos modos, al final nos vamos a quedar a hacer los ejercicios del manual porque esos van a abrir un poquito más, sobre todo las dudas, ¿no? Ahí es donde van a ir saliendo. Sí, y de todos modos, hoy todavía no voy a tocar todas estas vistas más avanzadas que tenemos, todas esas de las que hablamos aquí. Esas las voy a tocar hasta la siguiente clase cuando veamos temas avanzados de dibujo. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora ya vamos a comenzar a agregar algunas anotaciones. Ya vimos cómo se agregan cotas, vimos cómo se agregan también las mismas vistas y vimos dos vistas que podemos considerar como básicas, que son la de sección y la de detalle, ¿sí? Igualmente en la siguiente clase es donde estaré viendo estas otras vistas que están por este lado, que son un poquito más avanzadas. Sí, ahorita mientras comprendamos sección y detalle, vamos muy bien, ¿no? Bien, aquí vamos a hacer estas vistas. Aquí de una vez voy a hacer una observación que este tipo de vista que tenemos aquí, que de hecho si te das cuenta se parece mucho a la vista de sección, ahorita me acuerdo cómo se llama, no las vamos a poder hacer ahorita porque estas se salieron en la versión 2019. Y es básicamente como agarrar una serie de pequeñas secciones a lo largo de un perfil y simplemente te las va poniendo al lado, ¿no? Pero bueno, no nos toca por nuestra versión de Solid. Estamos justo un año atrás antes de que nos tocara eso. Ok, vamos a ver ahora sí lo que son las notas. Y para entender un poquito de las notas, también resulta importante comprender qué son las propiedades del dibujo, ¿sí? Hay una serie de propiedades ya que vienen de manera implícita dentro de cada archivo, ya sea de pieza, ensamble o dibujo. ¿Sí? Y estas propiedades tú puedes accederlas directamente a través de sus nombres específicos. Las vas a identificar porque comienzan con SW, que por supuesto es SolidWorks, y después, bueno, pues te dice más o menos qué es lo que contienen, ¿no? La hoja actual, el formato de hoja, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, tú también puedes generar por aquí algunas propiedades que sean personalizadas, eso también lo vamos a ver en la clase siguiente, y ahorita solamente vamos a tratar de usar algunas de estas, ¿no? Ok, las notas básicamente es una herramienta que a final de cuentas es un texto, de hecho lo podemos encontrar también aquí en nuestra pestaña de anotaciones y aparecen únicamente como notas. Si las notas, como dice aquí, pueden o no llevar flechas, puedes meter símbolos, hipervínculos, es decir, ahí enlaces a otros archivos, enlaces también a direcciones de internet, lo que tú quieras, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a insertar una nota en la configuración, perdón, en la hoja donde tenemos nuestra pieza maquinada, ¿sí? Y esta se la vamos a insertar a la vista isométrica. Entonces, perdón, vamos a generar esta nueva vista. Entonces estamos en nuestra sección de maquinados. Entonces vámonos por aquí a diseño, vista del modelo. Obviamente pues la única pieza que tenemos abierta es Ratchet Body. Y vamos a utilizar, como dijimos, Machine, solo que no recuerdo si era Short o era Long, es Long.
y ahí está ya como isométrica. Aquí nos la están poniendo como sombreado con aristas. Entonces vamos aquí abajo. Y la escala es de 1 a 4. Personalizada, obviamente definida por el usuario. No sé si viene 1 a 4 aquí, perdón. Y la vamos a poner por aquí en cualquier posición. Ahora sí, vamos a agregarle una nota a esta pieza. Y para esto vamos a ver primero lo que es el focus. El focus es básicamente lo que está sucediendo en esta primera imagen. Es decir, vamos a hacer que una nota o cualquier cosa que tú quieras insertar en realidad se encuentre asociado a la vista y que se mueva junto con la vista. Sí, para esto voy a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a sacarnos un poquito. Voy a poner aquí una nota y la voy a poner en cualquier lugar. Mucho ojo con el focus. Lo que está marcado en rosa es realmente toda la hoja, sí tiene ese marquito rosa. Esto significa que el focus se encuentra en toda la hoja y lo que yo ponga ahorita en anotaciones, bueno, pues va a moverse con toda la hoja. Aquí le voy a poner ejemplo 1 y este va a la hoja. Ahora voy a hacer algo un poquito distinto. Primero voy a hacer doble clic en una vista, en este caso nuestra vista isométrica, y vemos que ahora el recuadro aparece alrededor de esa misma vista, ¿no? Si ahora yo inserto la nota, ejemplo 2, vista isométrica, la de Jarizo. Vamos a ver lo siguiente. Si yo comienzo a mover la vista, únicamente se mueve con ella eh, la nota que se agregó cuando estaba el foco en ella, ¿no? Es decir, el foco se encontraba basado en la vista misma. Cualquier cosa que yo mueva no va a mover absolutamente nada más porque todo lo demás se encuentra asociado esto a la hoja, esto a la vista en particular que en la que tenía el focus. Entonces hay que ser muy bueno para saber, no muy bueno, sino siempre tener en cuenta qué es lo que quieres que se asocie a cada una de las vistas para que se muevan juntos, ¿no? Por ejemplo, y aquí voy a adelantarme un poquito a una de las vistas especializadas que vamos a tener. Yo voy a hacer por aquí un pequeño spline. Perdón, primero voy a cambiar el foco a la hoja otra vez doble clic, ahí está, sobre la hoja misma. Y voy a comenzar a hacer un pequeño spline. Ahí está. Entonces con este spline preseleccionado me voy a las anotaciones, perdón, a los diseños, y aquí le voy a hacer, no sé, una sección parcial, ¿no? Profundidad, tal vez fue mucho. Ahí está. Creo que no le di suficiente profundidad. Ah, es que más bien no acepté el comando, perdón. Aquí viene lo interesante, que ahora tengo que buscar dónde quedó ahí está, esa sección parcial que está aquí. Sí, ahorita no hay que poner mucha atención en los detalles, simplemente es un ejemplo de esta cuestión del focus, ¿no? Voy a bajar un poquito, nomás para que se alcance a ver. Ahí está, ya tenemos vista preliminar. Esta es la cuestión. Que yo generé sin un focus ese spline. Y como tal, pues si yo quisiera también ese spline se podría realmente hasta desplazar, ¿no? No solo los textos, también las cosas que tú vayas croquisando dentro de una vista cuando se tiene el focus, puede o no asociarse a la pieza que estamos utilizando. En este caso, la asociación que se está dando precisamente porque yo hice esta vista de sección y la hice con respecto a la pieza que estábamos haciendo, ¿no? Sin embargo, si no lo hago, perdón, voy a tener que volver a hacer el spline. Otra vez mi focus se encuentra en la hoja completa. Ahí está, pero ¿qué tal que ahora hago esto, no? Si realmente, si no hubiera existido esa asociación indirecta, pues ese spline, ese corte que yo estaba haciendo, pues nunca se hubiera movido adecuadamente junto con la vista a la cual yo la quería asociada. Sí, entonces la lección aquí es que siempre que le vayas a insertar una anotación o alguna vista que dependa de algún croquis,
hay que primero hacer el focus, es decir, doble clic sobre la vista que quieres que lleve precisamente ese detalle o esa anotación, y después ya comenzamos a hacer croquisar, poner texto, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok, entonces ahora sí, con esta nota insertada, que ya sabemos que también tiene está asociada a esta pieza, a esta vista, perdón, vamos a hacerle doble clic para entrar en modo de edición y vamos a escribir aquí configuración. Y lo que queremos que esto diga es precisamente el nombre de la configuración que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dirigirnos hacia el Property Manager. Y aquí tenemos toda una serie de opciones justo en donde está el formato de texto. Tenemos para meter algún hipervínculo, que sabemos es alguna dirección, alguna referencia a tu archivo o dirección de internet. Tenemos por aquí propiedades, que es la que nos interesa en este momento. Y tenemos otras todavía más interesantes, ¿no? Tenemos aquí símbolos, podemos hacer que se fije ya ese texto para siempre y bueno, toda una serie de opciones que podemos poner aquí, ¿no? Vámonos nosotros a vincular a propiedad y queremos que lo vincule a una propiedad no del documento actual. Si fuera del documento actual, bueno, pues obviamente lo que va a tener aquí, pues van a ser las propiedades del archivo mismo, que en este caso pues no tenemos realmente nada, ¿no? Yo tengo esta porque la tengo por default, pero es probable que no tengas tú nada. Tenemos que vincularla entonces, no al documento, sino al modelo, ¿sí? En un modelo que se encuentre aquí. En este caso, esta nota se encuentra con focus en la vista isométrica, entonces podemos utilizarla como vista de dibujo actual. Cuando pasa eso, ya se nos habilita este campo, donde van a venir absolutamente todas las propiedades que tenga asociadas esa vista o esa configuración que estamos nosotros utilizando. Entonces vamos a buscar nosotros el que dice, no me acuerdo honestamente, creo que va a ser nombre de la configuración. Sí, ahí está, machine long, y con este podemos aceptar. Sin embargo, no está realmente limitado a que sea exactamente esa, ¿no? Realmente, si tú sabes jugar con este campo de aquí, tú puedes ir eligiendo algún otro componente o cualquier otra cosa que necesites que se asocie esta propiedad, en este caso es un texto, ¿no? Entonces después cuando veamos un poquito más de cómo generar tus propios formatos de hoja, vamos a ver esto también más a detalle. ¿Sí? Entonces por ahora vamos a quedarnos ya con esa de machine long. Ya le voy a dar, perdón, cancelé en vez de aceptar, entonces voy de nuevo. Vincular a propiedad, no del documento actual, sino de algún modelo que se encuentra en esta vista de dibujo. La vista actual, agarramos el nombre de la configuración y aceptamos. ¿Dudas con eso? Porque a veces se me confunden en esta parte de propiedades de dibujo. Ok. Ahora, esto es muy importante porque si yo entro a ver aquí las propiedades del archivo, de hecho abrí el archivo de nuestra pieza, puedo dirigirme a archivo, propiedades, y estas propiedades que aparecen aquí son las que declaró el diseñador para esta pieza. ¿Sí? De hecho, si tú comienzas una pieza nueva en cualquiera de los estándares o plantillas que hemos estado utilizando nosotros, ahí está, pues realmente no tiene propiedades, ¿no? Sí, entonces para cada pieza uno tiene que declarar sus propias pues, propiedades personalizadas o bien tiene que generar una plantilla, que de hecho de plantilla lo vamos a ver también en la siguiente clase. Sí, entonces todas estas propiedades son unas que tuvo que capturar directamente el diseñador y cada una de estas propiedades va a ser accesible también en nuestros archivos de dibujo para ir haciendo lo que nosotros querramos, ¿no? Entonces voy a cancelar. Sí, y entonces cuando yo inserte cualquier nota, ahí está, entonces voy a ir a vincular una propiedad del modelo encontrado aquí en la vista actual. Recuerden, vista de dibujo actual se refiere a cuál vista tiene puesto el focus, el foco en todo caso. Perdón, ahí está. Y obviamente todas esas que vimos allá, description, weight, revision, finish, todas estas son la misma lista de propiedades que vimos cuando estábamos en el archivo de pieza.
¿Sí? Entonces cada quien como diseñador decide cuáles son las propiedades que va a utilizar para estar haciendo sus modelos, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo mi propia plantilla, esas son las que utilizo ya para mi trabajo regular. Se dan cuenta que normalmente yo trabajo con piezas de aluminio 6061 y las propiedades que utilizo de manera recurrente son el material, el acabado. A veces cuando hago varias versiones de un archivo también me interesa en qué página va a comenzar a aparecer en mi archivo de dibujo. Entonces cada quien decide sus propiedades que va a estar declarando para cada uno de sus dibujos. Ahora, por supuesto, también un documento de dibujo tiene de manera intrínseca sus propias pues, propiedades, ¿no? En este caso estamos abriendo una plantilla que nos proporcionaron para el curso, entonces pues realmente lo único que hay aquí declarado pues va a ser este de format size. Si aún así, como decía hace un momento, existen toda una serie de propiedades implícitas del documento, voy a hacer focus ahora en el documento mismo, insertamos una nota y lo vinculamos a una propiedad. ¿Sí? Todas estas son las que son implícitas del mismo documento. Format size no, este format size sí vimos que lo declararon directamente en las propiedades personalizadas, pero todas estas de nombre de archivo, etcétera, etcétera, son implícitas de este documento de dibujo en particular. Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a hacer una copia, y esta es una parte que me gusta mucho porque hacer una copia de cualquier vista también va a implicar que se copien las cosas que se encuentran relacionadas a ella. Es decir, si tú hiciste foco sobre tu vista, en este caso agregamos notas, pero puedes agregar elementos croquisados, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando tú hagas una copia de esta vista, todos esos elementos se van a venir también a esa nueva copia de la vista. Entonces aquí voy a hacer un rápido control C, control V, y aquí podemos ver de manera automática cómo la nota, el texto que nosotros habíamos agregado, también se está viniendo con la vista misma. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues cambiar la configuración que tiene y vamos a ver cómo se ve afectado aquí el texto que teníamos vinculado. De hecho, cuando floto sobre de él, puedes ver ahí la vista preliminar de qué es exactamente lo que tiene asociado ese texto. Así que en este caso, ahí está, es configuración, que es texto que yo capturé. Lo demás es una propiedad. Entonces vamos a hacer clic sobre la vista que acabamos de insertar copiada y vamos a cambiar su configuración a Machined Short. Y aquí vemos cómo automáticamente, como esta es una propiedad vinculada a la vista, pues también de manera automática está cambiando su valor de la propiedad. ¿Sí? Entonces eso es algo muy, muy importante de esto. ¿Bien alguna otra duda hasta aquí? No, creo que no. No. Muy bien. No, ahorita que se hagan los ejercicios verás que sí hay dudas. Ahí sí, sí. Ahí es cuando, ¿no? Sí. Ok, esto que sigue es un tema un poquito más amplio. De hecho, tengo la esperanza de alcanzarlo a cubrir más a fondo como al final del curso. Y si no, tendremos que hacer un seminario adicional. Pero se refiere un poquito a lo que son los datums, ¿sí? Los datums, a grandes rasgos, son referencias que tú das en un dibujo, para que quien fabrique, bueno, pues que también sepa cómo es que debe de inspeccionar la pieza. Toda esta parte de datums y en general cómo se establecen las tolerancias con respecto a los datums son parte del estándar Y14.5, que es lo que conocemos como GD&T, que es tolerancias y dimensionamientos generales. En la carpeta que compartimos del curso, esta de SolidWorks Essentials, tiene aquí la norma, la 14.5, la Y14.5. Si toda esta norma está enfocada precisamente a eso, ¿no? Como te mencionaba al principio del curso, este es un sistema de dimensionamiento y tolerancias generales que viene sustituyendo a las clásicas tolerancias rectangulares que normalmente utilizamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el dimensionamiento está basado en la funcionalidad misma de la pieza. Y en ese sentido, todos los que vas a poner aquí de toleranciamiento, todos los símbolos de tolerancia, bueno, pues van a ser totalmente geométricas, que es lo que estamos viendo aquí, símbolos de tolerancia geométrica, ¿no? Aquí tenemos uno de ubicación, por ejemplo. El curso
considera únicamente que veamos cómo se colocan, pero como te digo, voy a tratar de que al final del curso tengamos tiempo para que entiendas bien cómo funciona este sistema de tolerancia, ¿no? Entonces vamos a agregar ahorita unos datum. Sí, en este caso nos pide que agreguemos datums, que como dijimos son referencias, únicamente para esta base y para el círculo. Entonces se van a llamar A y B. Para agregar datums se encuentra igualmente en nuestra pestaña de anotación. En nuestro tercer grupo de herramientas tenemos aquí el que se llama símbolo de indicación de referencia, básicamente un datum. Sí, entonces vamos a hacer clic sobre de él y aquí configuras tú cómo quieres que se vea precisamente ese datum, ¿no? Entonces ahorita no vamos a entrar mucho en él, simplemente en cómo se coloca. Entonces vamos a colocarlo en esta arista inferior. Y aquí la cuestión es que por estándar el datum tiene que aparecer fuera de la figura y ya sea arriba o abajo del nivel de referencia que estamos utilizando, ¿no? Ahí está el datum A para un datum plano. Después ponemos aquí para una geometría cilíndrica este datum B también. Si ya el C no lo vamos a colocar, entonces presiono Escape y ya colocamos nuestros dos datums. Este siguiente símbolo es un símbolo de acabado. Igualmente, hasta que no se vea un curso propiamente de mecánica, no lo vamos a entender como a grandes rasgos. Ahorita por el momento solo vamos a colocarlo y nos está pidiendo que pongamos un símbolo de acabado sobre el datum A. Entonces tenemos aquí en nuestro segundo grupo de la pestaña de anotaciones el acabado superficial, que obviamente, bueno, pues tiene que llevar un montoncísimo aquí de observaciones, ¿no? De hecho, nos están pidiendo que lo agreguemos para mecanizado. Si el primero solamente es básico, es decir, que se asume un acabado que queda teóricamente perfecto saliendo de la máquina. En este caso vamos a pedirle que se maquine y se lo agregamos aquí a nuestro datum A. Ojo con este no se asoció directamente al datum. De hecho ya moví el datum, ahí estamos. Sí, entonces, si yo fuera un poquito más estricto para que esto se moviera todo junto, primero tengo que hacer el focus en la vista donde quiero que se inserte precisamente ese símbolo y ahora sí, aquí sí ya puedo dar un acabado superficial. Esto es lo chistoso, ¿no? Que realmente este acabado superficial tiene que estar a una cara, a una arista, perdón, y no como tal a un datum. Entonces aquí el truco, perdón, va mecanizado, es ponerlo primero en la arista donde lo quieres, que sería esta, y después ya lo desplazas para que se vea como si estuviera asociado a él. Ok, propiedades de cota, ¿sí, David? Sí, hice los procedimientos. Los que, perdón, no te entendí muy bien. No se me asoció igual todavía. El símbolo de acabado. Ajá. Ah, Igual le piqué primero la arista y el modelo y todo y no. es decir, todavía se te No, mueve. ya me dejó, ya Ahí me está. dejó. Sí, a veces es un poquito como de puntería, ¿sabes? Pero ya que latinas ya quedan bien. Ahí está, voy a quitar todos mis focus. Si te siguen quedando así marcaditas de vez en cuando las vistas cuando las sueltas, hay que recordar siempre hacer reconstrucción, ¿no? Ya ves que yo tenía aquí algunas como naranjitas y luego no sabes ni cuál está seleccionada. Hay que reconstruir para que se desactualice la vista. Esto es algo muy similar a lo que hacíamos nosotros por allá en los archivos de pieza, que es estar trabajando un poquito con la visualización de las cotas, ¿no? Por ejemplo, en este caso las están cambiando a cotas diametrales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a poner todas estas cotas que nos aparecen aquí, que básicamente son los 4 diámetros, los más externos y los más internos de la pieza. Entonces vamos a hacer cota inteligente. Este 12 no da problema. Este 9 tampoco da problema, pero seguramente estos, pues por supuesto van a aparecer como radios.
Ahí está. Voy a mover un poquito el datum. De hecho, creo que acá está mejor. Sí, y es lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Que tú puedes hacer que esta cota parezca bien como radial o bien como diametral. Una opción es irte con clic derecho sobre la cota, a sus opciones de visualización. Y bueno, pues aquí le puedes decir que sea una cota de diámetro. O bien podemos hacer clic sobre la cota y dirigirnos a su Property Manager. Dentro de la pestaña de líneas indicativas, bueno, pues también podemos hacer que se vuelva una cota diametral si es que hace falta, ¿no? Ok, ahora nos piden que pongamos un poquito de tolerancia. Vamos a hacerlo para esta cota, que es la distancia realmente desde la parte más interna del cabezal hasta donde acaba el alojamiento. Y eso lo tenemos obviamente pues aquí en nuestra vista de sección de corte, ¿no? Vista de sección. Ahí está, entonces voy a hacer focus, nada más para pegarme yo mismo a mis propias enseñanzas. Y vamos a agregar la cota inteligente desde esta arista hasta esta. Ahí está. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden que agreguemos una cierta tolerancia a la cota misma. ¿Sí? Entonces vamos a poner una tolerancia límite y la vamos a poner con punto 1 hacia arriba y punto 2 hacia abajo, con un solo decimal. Entonces, para hacer eso, dentro del Property Manager de la cota, aquí tenemos este campo o esta categoría que se llama tolerancia y precisión. Entonces, aquí tendríamos que poner nuestro tipo de tolerancia. Si va a ser básica, obviamente básica significa que es una cota teóricamente exacta, entonces no es como tal una tolerancia. Tenemos bilateral, que va hacia un lado hacia otro, tenemos límite, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decíamos que íbamos a tener punto 1 hacia arriba de tolerancia, punto 2 hacia abajo de tolerancia. Y nos decían también que lo utilizáramos con un único decimal. Entonces, el siguiente campo es precisamente eso, nos habla de la precisión de las unidades. Entonces aquí vamos a dejarlo con un solo decimal. Y este de abajo nos habla también de la precisión misma de la tolerancia. Entonces si lo dejamos igual que nominal, simplemente va a heredar este. Estas normalmente se ven cuando utilizas, por ejemplo, tolerancias bilaterales, por ejemplo. Sí, aquí es donde podemos cambiar la precisión de la tolerancia. ¿Sí? Entonces para eso es este segundo campo en realidad. Entonces lo voy a dejar por ahora igual que la nominal. Y la cota dijimos era una cota, perdón, la tolerancia era una tolerancia límite. Líneas de centro, pues como su nombre lo dice, son para dar los indicativos de por dónde vienen los ejes o los centros de ciertas geometrías que son o bien cilíndricas o bien que tienen caras paralelas. Entonces, eso los vamos a encontrar otra vez en la categoría de anotaciones. En el penúltimo grupo que tenemos aquí, hay esta línea constructiva, ¿no? Ahí le llaman línea de centro, pero realmente, bueno, tiene más sentido línea de centro, la verdad, que constructiva. Entonces, es muy fácil, simplemente hay que seleccionar dos aristas que sean paralelas. Por ejemplo, en este caso queremos el centro de este barreno, ahí va uno, y queremos el centro de este otro barreno. Ojo aquí, no importa si estoy agarrando líneas que provengan de una geometría cilíndrica o de caras paralelas, ¿no? Independientemente de lo que tú agarres, siempre y cuando sean líneas paralelas, bueno, pues va a poder agregar una línea de centro, ¿no? Aquí, por ejemplo, con este otro ejemplo, ahí está, también vemos que entre ellas puede agregar una línea de centro. Y borrarlas, bueno, simplemente un clic, suprimir y nos quitamos esas líneas de centro. Vamos un poquito más adelante con lo de GD&T, vamos a agregar algunos símbolos, unos cuadros de tolerancia, perdón. Y para eso nos piden primero que copiemos la vista de la vista isométrica, la que acabamos de copiar. Y vamos a hacerla, la vamos a copiar hacia la hoja que es Forge. Entonces, esta última que hicimos, esta short, que en todo caso es esta vista de dibujo marcada como 7, esto es algo que no hemos visto, cómo identificar cómo se llama cada vista desde el árbol de diseño,
Bueno, pues simplemente hay que flotar sobre de ellas y podemos ver en el área gráfica cómo se hace un recuadro de su limitador, ¿no? De un recuadro de limitador. ¿Sí? Entonces es esta, la que yo tengo como 7, seguramente para ti puede tener otro nombre. Y simplemente para copiarla, la vamos a arrastrar hasta la otra hoja, donde dice Forge. Vamos para arriba, ahí está. Se puede ver que no se puede copiar al formato de hoja, obviamente no se puede copiar a otra vista, pero sí se puede copiar a la hoja. ¿Sí? Entonces aquí es donde cambia ya el icono para darte el indicativo de que aquí sí puedes arrastrarla. Entonces aquí suelto. Y lo malo es esto, que se la llevó. Si quieres que sea copia, no que la cambie de hoja, hay que dejar presionado, dejar si me acuerdo, la tecla control, volvemos a arrastrar y no puede copiar. Tal vez sea con shift. Esta es la parte que nunca me acuerdo. No, parece que siempre la borra. De todos modos, siempre en el peor de los casos, ya no la sabemos, un control C y control V. Creo que ni le pegué el control C de este lado. Ahora sí. A este le hacemos su control C. Nos vamos para acá. Y su control V. Ah, no, sí estábamos bien. De hecho, sí, el ejercicio sí era que desapareciera. Pero bueno, no importa, ya la tenemos, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos ya nuestra copia. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo como hicimos en el anterior, solo que vamos a poner nuestras versiones Forge, tanto para la larga como para la corta. Entonces para eso hacemos un clic sobre la vista, cambiamos la configuración, vamos a poner la Forge Long, otra vez control C, control V, ahí está. Y ahora vamos a poner la configuración Forge Short. Yo creo que ahorita va a haber que alinearlas porque si se ven feyonas así. Ok, nos pide entonces ahora que alineemos las vistas verticalmente por el origen. Lo que nos sucedía precisamente con las vistas o las proyecciones ortográficas, voy a hacer una vista proyectada, pues era esto, ¿no? Que yo no podía moverla arriba y abajo, pues porque esta siempre está alineada con la vista padre. Sin embargo, esa alineación se puede romper en todo momento para cualquiera de las piezas que tengamos insertadas. Lo que voy a hacer es clic derecho sobre la vista que quiero que rompa su alineación y voy a buscar precisamente este campo que dice alineación. Si la hago romper, ¿qué crees? Ahora sí se puede mover libremente por donde tú quieres. Si la quiero volver a alinear, bueno, pues obviamente tengo que alinearlos ya sea de forma vertical u horizontal. En este caso nos conviene alinearlas de forma horizontal para que sus centros coincidan de una con la otra. Entonces primero seleccionas, haces clic derecho en la vista que quieres que se alinee. Le indicas el tipo de alineación, que en este caso dijimos que iba a ser horizontal, lo va a hacer por origen. Y luego el icono cambia para preguntarme, ok, ¿con quién quieres que se alinee? Entonces mi siguiente clic es sobre la vista sobre la que quiero que controle la alineación. ¿Sí? Y ahora sí, se encuentra alineado una vez más de manera vertical. Vamos a hacer eso mismo para cualquiera de estas dos vistas. En este caso voy a hacer clic derecho sobre la configuración Short. Voy a hacer alineación, en este caso le toca vertical. Voy a hacer vertical por origen. Y está ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hacer vertical por origen o hacer vertical por centro? Lo que tienen en común cada una de estas configuraciones es que su origen pues va a ser siempre el mismo por la forma en que se encuentran diseñadas en realidad, ¿no? Sin embargo, ¿qué tal que tú quieres? De hecho aquí su origen, vamos a hacerlo visible. No los va a hacer visibles. Sí, aquí no los puedo hacer visibles aún. No importa. Este tiene su origen, como decíamos, por aquí al centro de este círculo en algún lado. Igual, entonces ahorita esos orígenes se están alineando de manera vertical. Sin embargo, si tú de esta vista dijeras, ah, pues yo quiero por centro,
Entonces aquí tendrías que ver más o menos cuál es el centro del rectángulo delimitador. Y si alineo por centro, bueno, pues se alinearía más o menos con el centro de este rectángulo delimitador. Voy a hacerle clic derecho, alineación, y voy a alinear esta vez verticalmente, pero por el centro. ¿Sí? Y ahí sí se ve la diferencia que hace entre alinear de una o de otra manera. Sí, vamos a repetir esa operación para nuestras configuraciones maquinadas. Entonces voy a alinear, esta sí la voy a alinear por origen y tendría que ser puesto de manera vertical. Ya ahí las podemos ver ya. Bien, entonces ya lo único que nos queda es agregar algunas cotas. Aquí por supuesto nos va a faltar una vista de detalle que nos están llamando aquí cabezal. Entonces vamos a cambiarnos a nuestra hoja Forge. Hacemos una vista de detalle. Y la ponemos por aquí donde sea. La escala que nos piden es pues realmente no viene expresada, entonces yo creo que la podemos poner como de 1 a 1. Y esta etiqueta se va a llamar cabezal dentro del Property Manager. Ahí estamos. Ok, agreguemos entonces algunas cotas. Tenemos primero desde la sección más alta del mango hasta el centro del cabezal. Ahí están los 220. Después tenemos el ángulo de 20 grados. Que se encuentra aquí. Ahí están hacia abajo. Tenemos este radio. Vamos a mover un poquito el ángulo y movemos también la etiqueta del cabezal. Nos falta el radio de aquí arriba. Y eso es todo. Perdón, nos falta hacer aquí el cambio en el texto que lleva la cota de 220. Entonces, lo que vamos a hacer únicamente es hacer clic sobre la cota misma y dentro de su Property Manager, aquí en vez de capturar o dejar este único dim, le tenemos que poner eso 220 milímetros long. Damos enter y nos pide que capturemos 180 milímetros para la configuración short. Y eso es todo, eso simplemente era para dar por ahí el indicativo de que puede variar el texto que van llevando por aquí las cotas, ¿no? Otra vez, una distinción muy importante entre lo que es cambiar el texto de cota y lo que es reemplazar por aquí el valor. Sí, recuerden que cambiar aquí el valor no implica que se esté modificando como tal el modelo. Y lo sabes de entrada, bueno, pues porque esto es una cota conducida, ¿no? Entonces no tiene efecto alguno sobre el modelo original. Bien, entonces eso es lo básico de dibujo, de las herramientas de dibujo. Las vistas que se ven normalmente en este curso son únicamente proyectadas, sección y auxiliar, perdón, de detalle. Pero bueno, en la siguiente clase vamos a ver un poquito más de este resto de las vistas y vamos a ver también cómo se generan por allí las plantillas y los formatos de hoja. Entonces, lo de siempre, bueno, pues hay que tratar de ir haciendo por ahí los ejercicios.